¿Alguna vez hemos sentido que, a pesar de todo el esfuerzo y los éxitos alcanzados, parece haber un freno de mano invisible que simplemente no nos deja avanzar con libertad? Bueno, en nuestra explicación de hoy vamos a desarmar ese freno por completo. Vamos a crear una hoja de ruta con pasos concretos y objetivos diarios para superar esa crítica destructiva de una vez por todas. ¡Comencemos! Para empezar, plantearnos esta gran pregunta es clave. ¿Por qué profesionales que son increíblemente exitosos todavía se sienten, muy en el fondo, como completos fraudes? Es lo que popularmente llamamos el síndrome del impostor. Pero y aquí está lo fascinante de nuestro análisis de hoy. Resulta que este síndrome no es el problema real, para nada. Es solo un síntoma. En realidad, es la manifestación de una infección mucho más profunda, algo oculto que nace de la culpa y el condicionamiento en nuestra infancia. Así que esta es exactamente nuestra hoja de ruta, nuestro tutorial paso a paso para hoy. Primero, exploraremos la raíz del freno. Luego, analizaremos el síndrome del impostor en el trabajo. Pasaremos a crear un registro del lenguaje de víctima. Después, aplicaremos la ley del perdón. Y finalmente, cerraremos con cómo romper esas cadenas generacionales. Muy bien, vayamos directamente a la sección 1, la raíz del freno. Aquí, el objetivo es entender de dónde diablos salen estos frenos mentales que nos sabotean en la edad adulta. Según los expertos en comportamiento, los niños, especialmente hasta los 6 años, literalmente no tienen la capacidad de distinguir si una crítica es constructiva o simplemente una opinión errónea. Esto significa que cualquier cosa que diga una figura de autoridad, ya sean padres, abuelos o maestros, se toma como una realidad absoluta. O sea, si a un niño pequeño se le dice que es flojo o que siempre arruina todo, esa información no se analiza, simplemente viaja directo y sin escalas al subconsciente, plantando una profunda predisposición a la culpa y a sentirnos insuficientes cuando crecemos. Y esto nos lleva a una frase que realmente nos obliga a hacer una pausa. Todo el mundo es víctima de una víctima. Es crucial entender esto para poder sanar, porque nadie está culpando a las generaciones pasadas por pura maldad. Quienes nos crearon, en la gran mayoría de los casos, simplemente nos pasaron sus propios traumas no resueltos. Usaron la culpa porque no tenían las herramientas, el conocimiento o a veces el amor necesario para hacerlo distinto. Y claro, a ellos les pasó exactamente lo mismo con quienes los criaron. Pasemos a la sección 2. El síndrome del impostor en el trabajo. Vamos a llevar todo este contexto al mundo corporativo y profesional para ver cómo esas pequeñas semillas de la infancia se convierten en una ansiedad gigantesca en la oficina. Estas son las formas exactas en las que esa culpa se manifiesta hoy. ¿Acaso no nos ha pasado que estamos a punto de terminar un proyecto importantísimo y de la nada nos invade una ansiedad paralizante y buscamos cualquier excusa para procrastinar? Esa es la culpa temprana saboteando el crecimiento. Un ejercicio excelente aquí es empezar a documentar cada vez que minimizamos un éxito diciendo, fue solo suerte. Al registrarlo sacamos a la luz ese miedo subconsciente a ser descubiertos, enfrentando ese síndrome del impostor cara a cara. Y si hablamos de reacciones subconscientes, hay una anécdota buenísima sobre un experimento con una cámara oculta. Imagínense esto, los investigadores pusieron una placa de hielo en una acera y se dedicaron a observar. Cuando la gente pasaba, resbalaba y caía, ¿saben cuál era su primera reacción? No era revisarse para ver si se habían roto algo, no. Su primer instinto era mirar furiosamente a su alrededor para ver a quién podían culpar. Y si no había absolutamente nadie, literalmente pateaban el piso con rabia. Es un reflejo humano natural y demuestra lo profundamente arraigada que tenemos esa necesidad de proyectar la culpa y evitar la responsabilidad a toda costa. Avanzamos a la sección 3, el registro del lenguaje de víctima. Este es nuestro objetivo diario más táctico. Vamos a aprender a identificar y eliminar ese vocabulario sutil que nos mantiene como víctimas. Hagamos una comparación rápida. Del lado izquierdo tenemos frases automáticas como no puedo o tengo que. Estas frases le mandan un mensaje directo a nuestra mente diciendo que no tenemos el control. Pero fíjense en la palabra trataré. Decir trataré de terminar el informe es en el fondo una estrategia subconsciente para darnos permiso de fracasar por adelantado. Imaginemos estar a punto de entrar a una cirugía y que el médico nos diga, bueno, trataré de operar bien. Saldríamos corriendo. En cambio, el lenguaje empoderado de la derecha es binario y asume responsabilidad absoluta. Lo haré, no lo haré o elijo hacerlo. Otra trampa tremenda es decir desearía. Decir desearía tener tiempo es básicamente gritarle a nuestro cerebro que creemos que es imposible, drenando toda nuestra motivación al instante. Y a esto le sumamos el temido pero. El pero actúa como un borrador mental gigante. Literalmente, cualquier cosa positiva que digamos antes de un pero queda eliminada por completo en nuestra mente subconsciente. Así que, para poner esto en práctica, aquí tenemos un registro visual que podemos usar todos los días.
La próxima vez que nos asignen un proyecto y sintamos el impulso automático de decir trataré de terminarlo, debemos detenernos en seco y corregirlo a lo terminaré. Si nos ponemos una meta alta, cambiemos el desearía por elijo lograrlo. Usar esta tabla de corrección en el trabajo todos los días rompe ese ciclo de culpa y entrena a nuestra mente para operar desde el control y la confianza total. Bien, llegamos a la sección 4, la ley del perdón. Este es, sin duda, el paso más crítico de toda nuestra hoja de ruta. Es lo que libera toda esa tensión acumulada por años. 100%. Ese es el número que tenemos que grabarnos a fuego en la mente a partir de hoy. Según la psicología del comportamiento, para alcanzar una salud mental óptima y ser verdaderamente libres, necesitamos perdonar las ofensas del pasado en un 100%, sin medias tintas, sin excepciones. Simplemente no podemos alcanzar nuestro máximo potencial si seguimos arrastrando resentimientos. Y para aplicar esto hay 4 pasos obligatorios. Número 1. Perdonar a los padres o figuras de autoridad por completo. Sí, es difícil, pero debemos aceptar que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento. Ahí está el origen de todo, así que el perdón debe ser total. Número 2. Perdonar a cualquier otra persona que nos haya hecho daño, ya sean exparejas, exjefes o examigos. Número 3. Perdonarnos a nosotros mismos por nuestros propios errores del pasado. Y número 4. Tener la enorme valentía de ir y disculparnos con aquellos a quienes nosotros hemos herido. Ahora, si esto suena súper complicado y sentimos resistencia, esta frase cambia las reglas del juego. El perdón es perfectamente egoísta. No es un regalo mágico para la persona que nos lastimó, ni significa que aprobemos lo que hicieron. Para nada. El perdón es una herramienta exclusivamente para nuestra propia paz mental. Al perdonar, estamos cortando ese cordón emocional tóxico que nos mantenía atados al pasado, liberando por fin todo nuestro potencial. Es egoísta, y eso está perfecto. Y llegamos a nuestra última parada, la sección 5, rompiendo cadenas generacionales. Veamos cómo todo lo que hemos hablado hoy culmina en una historia real de superación. Esta línea de tiempo nos muestra visualmente cómo se hereda la negatividad. Pensemos en los abuelos en la década de 1930, viviendo una depresión económica real, con escasez absoluta. Luego, en los años 60, le pasan esa mentalidad de terror y escasez a sus hijos con la famosa frase automática, no podemos pagarlo. Y llegamos al presente, donde nosotros, como profesionales sumamente exitosos que jamás hemos vivido una crisis de ese nivel, seguimos repitiendo como loros, no puedo pagarlo, no me alcanza. La verdadera historia de superación comienza cuando nos damos cuenta de que estos rasgos son pura programación aprendida, no están en nuestro ADN, y por lo tanto podemos tomar la decisión hoy mismo de detenerlos. Y para detenerlos en el momento exacto en que ocurren, necesitamos un escudo. Y este es el mejor escudo verbal que existe. Si estamos en una reunión de oficina o en plena cena familiar y alguien intenta manipularnos o lanzarnos un viaje de culpa, simplemente detenemos la conversación, respiramos y preguntamos con total calma. ¿No estás intentando hacerme sentir culpable, verdad? La manipulación emocional solo funciona si no nos damos cuenta de qué está pasando. Al nombrar la táctica en voz alta, le quitamos todo el poder y la desarmamos por completo. Lo que nos deja con la gran pregunta final para cerrar nuestro análisis. Ahora que entendemos cómo operan estas dinámicas ocultas en el subconsciente, que conocemos el peligro del lenguaje de víctima y el poder transformador del perdón absoluto, ¿será esta la generación que finalmente diga hasta aquí y se niega a seguir transmitiendo la crítica destructiva? Usar el registro diario, perdonar al 100% y romper estas cadenas es una decisión que está 100% en nuestras manos. Si aplicamos estos pasos, veremos cómo esos frenos invisibles desaparecen para siempre. Eso es todo por nuestra explicación de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.